Descargo de responsabilidad. Roca no Yusa no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Chamot dio signos de vida 2 horas después, cuando gruñó e intentó levantarse. Chamot, sigue descansando, pero es importante que escuches lo que se va a decir, dijo Mora. Chamot asintió para indicar que estaba escuchando. Mora miró primero a Fremi. Fremi asintió. La mayoría de los Kyoma no son diferentes de los animales. Solo un pequeño porcentaje de ellos es capaz de razonar, aunque no son demasiado inteligentes. De entre esos pocos, hay 3 que destacan sobre los demás. Karjik, Gurmeu y Dosu. Karjik es un guerrero y controla el 60% del ejército Kyoma. Gurmeu es un estratega y dirige el 40%. Yo fui creada por Gurmeu, quien arregló los detalles de mi nacimiento y construyó el templo donde fui nombrada Santa de la Pólvora. Para construir el templo, Gurmeu engañó a varios pueblos humanos para que lo siguieran a las tierras de los lamentos. Ahora, ellos están en la tierra de las orejas cortadas. No hay mucho que pueda decirles sobre Gurmeu, excepto que su apariencia es la de un Kyoma reptil con cabeza de lagarto y 3 alas en la espalda. Siempre actúa de forma extraña y es muy difícil saber en qué está pensando. A veces hace cosas que no le convienen, simplemente por estar jugando, explicó Freddy. A ese Kyoma lo conozco. Él fue quien secuestró a los habitantes de mi aldea, intervino Adlet. Fremi asintió. Mora miró a Goldorf. Las cosas que sé, provienen de información de segunda mano sobre los Kyoma, y poca de ella la he verificado personalmente, por lo que no conviene revelarlas como hechos. Pero entre lo que sí he confirmado está que el cuerpo que ustedes conocen como Gurmeu, en realidad no lo es. Él vino a verme en persona, para hablarme sobre Dosu y pedirme que me deshiciera de él, desbaratando cualquier plan que tuviera. Pero cometió un error al presentarse ante mí. ¿Vieron cómo hace un rato pude vislumbrar la ilusión de Nasetania y su cuerpo real? Preguntó Goldorf. Todos asintieron, excepto Chamot, que gruñó. Bueno, el cuerpo de Gurmeu también me pareció falso, como si su verdadera voz viniera de otro lugar. Al principio no entendí por qué, ya que lo que tenía delante era un cuerpo real. Pero luego, el mismo Gurmeu sacó una fruta pequeña, un higo, y le dio un mordisco. Fue entonces que entendí todo, porque ese pequeño higo también era un Kyoma, y su presencia se vertió en el cuerpo del otro Kyoma, explicó Goldorf. He visto a Gurmeu comer higos en muchas ocasiones, dijo Fremi, sorprendida. Goldorf asintió, pero Mora se puso pálida, y su reacción fue evidente para todos. Han sacó sus dagas y se apartó. Adlet desenvainó su espada. Fremi empuñó su rifle, pero Goldorf se interpuso entre ellos y Mora. Basta. Ya hemos visto que los Kyoma pueden infiltrarse con facilidad en nuestro grupo, y aunque cualquiera de nosotros asegure algo, el resto debería dudar. Ni siquiera una confesión de un Kyoma debería significar algo para nosotros. Así que no actuemos de forma apresurada, dijo Goldorf. Abuela Mora, no te enfades, pero Chamot se sentiría más segura si el gigante la carga, dijo Chamot con voz suave. Goldorf se rió, pero luego se quedó paralizado, haciendo que Hans y los demás saltaran para alejarse más. Sin embargo, Goldorf solo llevó la mano a su boca y siguió la línea de su sonrisa. ¿Cuántos años han pasado desde la última vez que sonreí? Se preguntó Goldorf. ¿Qué pasa? Preguntó Chamot, tratando de levantar la cabeza para ver por qué todos ahora estaban más alarmados. Goldorf se dio cuenta de que todo era culpa suya, y también se sintió algo avergonzado. Lo siento. Hacía mucho que no sonreía, y eso me pareció muy extraño, explicó. Miau, eres una persona muy estresante, dijo Hans. Lo siento, repitió Goldorf. Luego se acercó para cargar a Chamot, pero no se alejó de Mora, que lucía triste. Mora, cuéntanos qué trato hiciste con Gurmeu, dijo Goldorf, y los demás miraron a Mora con incredulidad. Pero ya somos 6, dijo Adlet. No puede haber más infiltrados, agregó. ¿Cómo sabes que no hay más gente esperando fuera? Preguntó Hans. Adlet y Fremi parpadearon, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. No hay forma de saber quién de nosotros es un traidor. Y si a cada momento saltamos dispuestos a cortarle el cuello a cualquiera que actúe de forma extraña, terminaremos matándonos unos a otros sin remedio, dijo Goldorf, sentándose al lado de donde Mora estaba de pie. Antes de que Mora explique algo, debo decirles otra cosa que he averiguado por mi cuenta. Los Kyoma llevan 300 años estudiándonos y descubriendo nuestras debilidades y fortalezas.
Son capaces de negociar en igualdad de condiciones con nosotros, y saben qué ofrecernos y dónde presionar para que incluso una santa nos traicione a todos. Como ejemplo, tenemos a la Santa del Sol, que desapareció hace poco y participó en la elaboración de esta trampa. Determinar sus razones no debería ser difícil para ustedes. ¿Secuestraron a su familia o los amenazaron de muerte?, dijo Goldorf, mirando a Mora. ¿Cuál fue tu trato con Gurneu?, insistió Goldorf. Mora apretó los puños. ¿Cuál fue el tuyo?, replicó ella. Todos miraron a Goldorf, pero parecían haber escuchado su consejo. Nadie sacó sus armas. ¿Hay alguien aquí que no tenga un trato o relación con los Kioma, para que cargue a Chamot?, preguntó Chamot, con un tono desconsolado. Miau, dijo Hans, levantando la mano. Como nadie más lo hizo, dio un paso disimulado para alejarse del grupo. Mora se rió, suspiró y se sentó junto a Goldorf. Yo hubiera querido hacer un trato, dijo Goldorf con sinceridad. Todos lo miraron con incredulidad. Goldorf suspiró. Fremi les dijo antes que Gurneu era extraño, y que a veces arriesgaba sus planes solo por diversión, dijo Goldorf, y Mora asintió. Bueno, les diré que para Gurneu, su principal objetivo es divertirse, y que los Kioma ganen es secundario. Goldorf miró a Fremi. Y su mayor diversión es causar el máximo dolor posible. Si es para alcanzar ese objetivo, no dudará en arriesgar su propia vida, incluso en sacrificar la victoria sin pestañear. Si Gurneu puede arrebatarte todo lo que te motiva a vivir, lo hará sin dudar, dijo Goldorf, mirando a Adlet. Adlet, ¿de verdad crees que lograste escapar de él cuando secuestró a tu aldea?, preguntó. La simple pregunta hizo que Adlet se estremeciera de pies a cabeza. Sacudió la cabeza, intentando no pensar en ello. Adlet era un humano común, sin habilidades especiales, pero su mente y capacidad para analizar situaciones eran las de un genio. Adlet, ¿de dónde crees que Atrospike obtuvo todos sus conocimientos sobre los Kioma?, preguntó Goldorf, y Adlet desenvainó su espada. Cállate. Reprendió Adlet, con una expresión llena de miedo. Así es, Adlet. La habilidad de Gurneu no se limita a controlar Kiomas. Atrospike es una de sus marionetas. Él te creó a ti y a Fremi, ambos con un propósito, afirmó Goldorf. Adlet y Fremi le apuntaron al mismo tiempo. Miau, ¿es que todos ustedes trabajan para los Kioma?, preguntó Hans, moviéndose discretamente hacia una esquina y tanteando la puerta. Gatito, no abandones a Chamot. Chamot te dará pescado. Suplicó Chamot con desesperación, pero Hans la miró con desconfianza, resentido porque ella había delatado sus intenciones. Miau, empiezo a sospechar que quieres arruinar mi escape, se quejó. Es mentira. Él tiene que ser un infiltrado, dijo Adlet, señalando a Goldorf. Goldorf entendía por qué Adlet se negaba a aceptar la verdad. Su razón de vivir era la venganza contra los Kioma. Pero si todo eso había sido orquestado por un Kioma, ¿qué sentido tendría su lucha? ¿Con qué propósito entrenaría Gurneu a un humano para convertirlo en uno de los héroes?, preguntó Fremi con seriedad. Para que crea que es un héroe, y su presencia genere discordia entre los verdaderos. Por supuesto, esto no es tan simple, y si queremos descubrir sus motivos más profundos, debemos ir a la Tierra de los Lamentos, donde están los humanos secuestrados. Tal vez allí también descubramos el propósito de Gurneu contigo, dijo Goldorf. Es mentira, repitió Adlet, al borde de una crisis nerviosa. Pero Goldorf sabía que él se mantendría firme, porque Gurneu ya se había encargado de darle un motivo para vivir más fuerte que cualquier otra cosa. ¿Y si fuera así, qué? Adlet, Gurneu te entrenó para que creyeras que eras uno de los héroes. Incluso te ha dado una marca de la flor de 6 pétalos. Apostaría a que es real, porque si no lo fuera, el teatro habría terminado hace tiempo. Si todo esto es verdad, entonces significa que tenemos refuerzos y gracias a los juegos retorcidos de Gurneu. ¿Y para ti, qué ha cambiado? ¿Veías a Atrospike como alguien importante o trascendente? ¿Querías ser uno de los 6 héroes por lo que le pasó a tu pueblo? ¿Y qué ha cambiado con eso? Tu pueblo fue realmente secuestrado, y tus motivos siguen allí, dijo Goldorf. Pero si es cierto y yo no soy un elegido del destino, interrumpió Goldorf, con fastidio. Adlet, si descubriéramos cómo crear marcas de la flor de 6 pétalos, traería a todos los ejércitos del continente como refuerzos, y patearía el trasero de los 6 héroes por ser un estorbo, añadió con ironía. Miau, los ejércitos siempre le quitan el trabajo a los mercenarios honrados como yo, se quejó Hans.
Goldos negó con la cabeza. Adlet, no tengo todas las respuestas, pero lo que tengo claro es que derrotar al Majin ya no puede ser como antes. Los héroes anteriores cometieron el error de dejar con vida a los comandantes Kyoma como Gurneu, Dosu y Karjik, y ellos han pasado 300 años conspirando contra la humanidad. Si nosotros hacemos lo mismo, la próxima vez no habrá humanidad que defender, concluyó Goldorf. Miau. ¿Estás diciendo que en un mes, además del Majin, también tenemos que derrotar a todos los Kyoma? Preguntó Hans, alarmado. Goldorf señaló su marca. Una vez el Majin sea sellado, la marca de las flores desaparecerá, y ya no podremos ingresar a la tierra de los demonios. Eso condenaría a la humanidad, dijo Goldorf. En el futuro, Goldorf comprendió esto pero ya era tarde. Los Kyoma estaban por todas partes, enfrentando país contra país y reino contra reino. Se tuvo que exterminar a todos los traidores, y el mundo se sumergió en un siglo de oscuridad. Esta vez, Goldorf no dejaría que eso sucediera. Miau, y tu plan es demasiado loco para ser una trampa, se quejó Hans, deteniendo su avance disimulado hacia la puerta. Luego miró a Mora. ¿No quieres saber cuál es mi relación con los Kyoma? Preguntó Goldorf, algo sorprendido. Al que diga que sí y Chamot lo mata, amenazó Chamot, que ya podía mover la cabeza de un lado a otro. La resistencia de las santas se recuperaba extremadamente rápido. Miau, y no necesito saberlo. Pero ella está siendo amenazada, y sí representa un gran peligro para nosotros, dijo Hans. Mora se cubrió el rostro con ambas manos. Él ha secuestrado a mi hija, confesó Mora. Hace 3 años, Gurneu implantó un parásito en su corazón, y para eliminarlo debo matarlo en menos de 22 días desde el despertar del Majin o matar a uno de los 6 héroes. Él prometió respetar el trato, supervisado por la Santa de las Palabras, y juró no mentirme, o su núcleo sería destruido, dijo Mora. ¿Su núcleo real y el falso? Preguntó Hans, haciendo una mueca al comprender por qué Mora había palidecido al escuchar que el cuerpo con el que trató era solo una marioneta. El falso, dijo Mora, derrumbándose y rompiendo en lágrimas al creer que su hija moriría sin remedio, porque Gurneu había logrado engañarla. Tranquilízate. El contrato aún es vinculante, y si no murió delante de ti, significa que todas sus palabras eran ciertas, y el trato es real. Ahora dinos, ¿qué planeas hacer si no puedes matar a Gurneu dentro del plazo establecido? Dijo Goldorf, y Mora levantó la cabeza. Mataré a Gurneu cueste lo que cueste. He instalado un cristal explosivo en mi pecho para asegurar su muerte, confesó Mora, y todos la miraron, comprendiendo por qué fue elegida como una de los héroes para derrotar al Majin. ¿Y tu plan de respaldo? Insistió Goldorf. No me atrevería, y si no te atrevieras, Gurneu jamás habría negociado contigo, interrumpió Goldorf con seriedad. Mora apretó los dientes. La Santa de la Sangre, Rolonia Mancheta. La he entrenado para que sea seleccionada como una de los héroes. Si logro herir a uno de ustedes y extraer su sangre sin dañar sus órganos, Rolonia puede devolverla a sus cuerpos y reanimar sus corazones. Pero antes de eso, uno de ustedes estará muerto, y el trato se cumplirá, explicó Mora. Todos la miraron con espanto. Abuela Mora, eres muy cruel, se quejó Chamot. Si elijo a uno de ustedes con el cuerpo adecuado, las posibilidades de éxito aumentan, añadió Mora, mirando de reojo a Hans, Adlet y al propio Goldorf. Es un buen plan de respaldo. Si Rolonia se presenta, puedes matarme a mí, dijo Goldorf. No. Gritó Chamot. Goldorf la miró con sorpresa. Hacía solo unos minutos ella quería huir con Hans. Chamot no dirá nada, gruñó Chamot, bajando la mirada. Ese es un plan muy peligroso, dijo Adlet. Muchas cosas podrían salir mal. Es mejor asegurarnos de matar a Gurneu. Después de todo, ese es nuestro objetivo. No. Para asegurarnos de que Gurneu no tenga con qué presionar a Mora, debemos romper ese trato cuanto antes. Gurneu, sin duda, ha hecho trampas y seguirá haciéndolas. Por ejemplo, juró no matar a la hija de Mora ni enviar a sus Kyoma a hacerlo, pero no dijo nada sobre otros humanos. También prometió no mentirle a Mora, pero no dijo nada sobre mentirnos a nosotros. Como ven, Gurneu todavía puede manipular el trato a su favor. Por eso, la opción más segura es cumplir el trato lo antes posible. Aunque perdamos un día o 2, luego podremos luchar sin esa preocupación encima, dijo Goldorf, y miró a Hans. Sé que parecemos una carga, pero si esta vez no hacemos las cosas bien, toda la humanidad estará condenada. Debemos resolver cualquier duda que afecte nuestra efectividad en combate, añadió Goldorf.
Miau, y si vamos a enfrentar a un ejército, solo podemos hacerlo usando todas nuestras fuerzas. Entiendo tu plan, pero ¿y qué pasará si allá afuera hay más héroes esperando? ¿20 o 30 más? No creo que, al enterarse de lo que sucede, todos estén dispuestos a cooperar, dijo Hans. No creo que haya tantos, respondió Goldorf. Como ya dije antes, la marca de la flor de 6 pétalos debe ser funcional. Si no lo es, los impostores morirán al entrar a la tierra de los lamentos. Y si los Kyoma descubrieron cómo crear marcas falsas, eso debería convertirse en nuestro objetivo principal. Incluso si el Majin despierta y se agota el plazo de un mes, no importa. Si logramos que los ejércitos humanos ingresen a las tierras de los lamentos, será una victoria aplastante para la humanidad. Los héroes ya no serán necesarios. Miau, y entiendo. De nuevo, eso solo beneficiaría a nuestro bando, dijo Hans. Goldorf asintió. Si entrar a las tierras del Majin es una victoria para la humanidad, y eso es algo que ya está ocurriendo, dijo Fremi. Adlet asintió de inmediato. Mi aldea y los demás secuestrados, murmuró Adlet, apretando los dientes. Como Goldorf supuso, en ese momento, Adlet era inquebrantable. ¿Cómo funciona eso?, preguntó Goldorf. Un Kyoma, respondió Fremi. Uno de los llamados especialistas oscuros que sirven a Gurneu. Los especialistas oscuros son Kyoma que llevan una sola habilidad a su máximo desarrollo. Algunos pueden captar olores a kilómetros de distancia. Otros, escuchar, espiar, recopilar información, y todos trabajaron conmigo, así que conozco bien sus habilidades. En cuanto al Kyoma del que hablo ahora, es capaz de crear un parásito que permite a los humanos sobrevivir en la tierra de los lamentos. Goldorf fingió pensar unos segundos. Eso no tiene demasiado sentido. Permitirle a un humano sobrevivir no debería ser tan difícil. Así que este Kyoma debe ser algo parecido al mismo Gurneu, con la capacidad de controlar a otros. Eso explicaría su habilidad. Y también quiere decir que Gurneu tiene un ejército de humanos cuya voluntad de morir por él es igual a la de los Kyoma que le sirven, dijo Goldorf. Adlet palideció, horrorizado ante la posibilidad de tener que enfrentarse a los miembros de su aldea. Los demás apretaron los dientes, pero Goldorf negó con la cabeza. Calma. Esa táctica solo funciona si nosotros ignoramos esta información. Ahora que lo sabemos, solo debemos fingir que nos afecta, infiltrarnos y matar al Kyoma controlador. Eso matará a los parásitos y también a sus marionetas humanas, dijo Goldorf. Todos se tensaron al comprender que no habría salvación para los controlados. En caso de que Gurneu no haya puesto un seguro en sus víctimas, estas morirán por el veneno. No creo que los parásitos puedan sobrevivir tras la muerte del Kyoma controlador. Debemos tener siempre en cuenta el peor escenario, concluyó Goldorf, mirando a Mora. Imagino que Nasetania ya liberó este sello para escapar. Si es así, ¿cuánto más durará?, preguntó Goldorf. Si el sello fue liberado, tardará al menos un día en desaparecer. Considerando que acababa de ser activado, quizás mediodía, respondió Mora. Eso es al menos mediodía de retraso, y ya hemos tardado 5 días en llegar hasta aquí. Tenemos un ejército Kyoma que destruir, y 24 días antes del despertar del Majin. Si estoy en lo correcto, y los Kyoma no han descubierto cómo crear marcas de la flor de 6 pétalos, fuera de esta barrera solo debería esperarnos un héroe más. Y Adlet, tú serías el infiltrado enviado por Gurneu para algún propósito relacionado con Fremi, ya que ella también fue creada por él, dijo Goldorf. Adlet apretó los dientes. Aún no aceptaba la posibilidad de ser un infiltrado, pues había sido criado para creer que merecía ser un héroe de los 6 pétalos. Pero la verdad era que, en comparación con los demás, él era el equivalente a un soldado común. Su fuerza no era en lo absoluto comparable. Chamot podía comandar un ejército entero. Mora podía abatir a una gran cantidad de enemigos, y sus habilidades estratégicas eran incomparables. Incluso Fremi, que era la más débil entre las santas que los acompañaban, tenía una utilidad estratégica muy superior a la de Adlet. A diferencia de él, podía seguir produciendo pólvora para explosivos. En cuanto a los humanos como Goldorf y Hans, cualquiera de ellos podía vencerlo en combate. Él solo podía ganar por pura casualidad. En enfrentamientos contra los Kyoma, cuando Adlet hubiese logrado matar a uno, Hans y Goldorf ya habrían derrotado a una docena. Y en esta misión, la fuerza era más importante que nunca, porque tendrían que enfrentarse a ejércitos enteros por su cuenta. Eso hacía que Adlet resaltara como un falso héroe.
En condiciones normales, su capacidad estratégica sería vital, pero estando Goldov allí, eso también era inútil. Esa era la realidad. No se obtenían las cosas solo por desearlas o esforzarse. Goldov lo sabía mejor que nadie. A pesar de su fuerza, nunca había obtenido lo que más quería. No conocía a nadie que hubiera alcanzado sus sueños solo por esfuerzo o voluntad. Las excepciones eran cuestión de suerte o destino. Cuando el esfuerzo daba frutos, era porque la persona se trazaba metas pequeñas. Eso era mediocridad. La excelencia siempre apuntaba a lo más alto. Si la barrera no se disipa, Chamot quiere ir por Nasetania antes de que escape. Chamot no perderá, sentenció Chamot. Chamot, Nasetania ha estado ocultando sus habilidades. Como viste, fue capaz de crear un artefacto con su poder, algo que ninguna santa aquí presente puede hacer. También posee habilidades propias de un Kioma. Pudo esquivar mi ataque incluso cuando estaba decidido a matarla. Una ilusión no fue lo único que obtuvo de los Kioma. También debe tener fuerza y agilidad sobrehumanas, explicó Goldov. A Chamot no le importa. Chamot es la más fuerte. Le dará una paliza y le hará tragar su propio artefacto, gruñó Chamot. Entonces iré contigo, dijo Goldov. No. Exclamó Chamot. Iré con el gatito. Añadió. Goldov comprendió que ella seguía sin confiar en él y asintió, porque Hans era de confianza y complementaría bien las carencias de Chamot en cuanto a astucia y combate cuerpo a cuerpo. Aunque, sin Goldov en el equipo, la habilidad furtiva de Nasetania haría casi imposible capturarla. Miau, y no quiero enredarme en un cuadrado, y murmuró Hans. Gatito, silencio, haré que mis mascotas te coman, amenazó Chamot, que ya había tenido suficiente de enredos amorosos. Chamot creía que Nasetania la había atacado por ser su rival, pero se equivocaba. Nasetania la atacó porque era la más fuerte del grupo, no por celos ni venganza, y aunque ahora que pensaba que él la había abandonado por causa de Chamot, sí era posible que la persiguiera por despecho. Lo siento y te he traído muchos problemas, se disculpó Goldov. Su propósito en este mundo era proteger a Chamot, a Hans, sellar al Magín y matar a sus generales. Pero ya había causado demasiados líos. Quizá fue un error ir directamente con Chamot, y Chamot levantó una mano temblorosa y le dio una cachetada, que fue solo un leve toque, porque ella estaba demasiado débil. Cállate. Ordenó, y Goldov asintió. Cerró los ojos para meditar sobre los cambios que había provocado solo con sus palabras. Si quería derrotar al Magín y a sus generales, no podía permitir que sus compañeros llegaran a la batalla arrastrando dudas que afectaran su efectividad. Mientras ajustaba sus pensamientos y planeaba para enfrentar los peores escenarios posibles, se dio cuenta de que algo en él había cambiado. No fue difícil identificar esa diferencia. Por primera vez en casi 200 años, estaba haciendo planes que consideraban la vida de sus compañeros. Para Goldov, los asuntos de Estado se resolvían con números, y los asuntos sentimentales quedaban para los ministros. Pero ahora, aunque seguía sintiéndose vacío, sus objetivos incluían personas por las que debía preocuparse. Eso era extraño. Casi desconocido para él. Mientras meditaba y hacía ajustes, los demás héroes hablaban. Adlet, todavía convencido de ser un héroe elegido, insinuó que Goldov podía ser un infiltrado intentando ponerlos en su contra y en contra de Freddy. Pero con toda la información que tenían, esa idea era un disparate. Hans, en cambio, tenía una teoría más razonable. Que fuera de la niebla hubiera otros 4 héroes, y que solo él y Chamot fueran héroes auténticos, mientras que los otros 4 eran infiltrados. Después de todo, todos ellos excepto Hans y Chamot tenían alguna relación con los Kioma. Chamot apoyó a Hans y prometió matarlos a todos si se atrevían a jugar con ella. Mora no intervino, porque apostaba a que Goldov tenía razón, y que fuera de la niebla solo estaría esperando Rolonia Mancheta, a quien necesitaba desesperadamente para salvar a su hija. Adlet y Fremi, que habían sido descartados por Hans y Chamot, estaban divididos. Fremi apoyaba a Goldov, porque conocía a Gurneu y sabía que era capaz de hacer exactamente lo que Goldov decía. Adlet, en cambio, no aceptaría ninguna realidad que no confirmara que él era un héroe verdadero. Y una hora después, el latido del corazón de Chamot, que seguía descansando en los brazos de Goldov mientras él meditaba, se estabilizó, y su temperatura volvió a la normalidad. En solo 2 horas, se había recuperado por completo del agotamiento.
Goldoth abrió los ojos, suponiendo que ella se levantaría de inmediato para perseguir a Nasetania, pero parpadeó sin comprender al verla aún con los ojos cerrados. Iba a hablar, pero Chamot abrió los ojos, se incorporó, y le dio una cachetada. Luego se irguió sobre sus propios pies, quejándose del dolor en su mano. Finalmente, señaló a Hans con el tallo de su cola de zorro. Gatito, tú por delante. Olfatea el camino para Chamot, ordenó. Miau, eso lo hacen los perros, se quejó Hans, pero aún así comenzó a avanzar. Goldoth se encogió de hombros y volvió a meditar. Yo podría serles de ayuda, ofreció Adlet. Mataré sin dudar a cualquiera de ustedes que intente seguirlos, dijo Goldoth. No porque temiera una traición, sino, y Goldoth parpadeó, dándose cuenta de que solo había una razón verdadera. Quería que Chamot y Hans avanzaran sin preocupaciones. Ellos eran los únicos que no cargaban con las dudas y heridas del grupo. No merecían ser arrastrados a sus conflictos. Así que tú también dudas que alguno de nosotros cuatro sea un héroe verdadero, dijo Mora. Goldoth negó con la cabeza. Un líder no puede dudar de sí mismo. Solo creo que no debemos cargar nuestros problemas sobre ellos dos, respondió con sinceridad. ¿Y estás dispuesto a matarnos por eso? ¿No crees que es algo radical? Preguntó Mora. Goldoth reflexionó unos segundos. Tienes razón. Ustedes no son un ejército bajo mi mando. Solo debería golpear a los que desobedezcan, corrigió con una sonrisa irónica. No creo que debas ser nuestro líder, dijo Adlet. Yo pienso que sí, replicó Freddy. Mora suspiró. Supongo que Chamot y Hans también estarán a favor, y si al salir de la niebla nos encontramos con Rolonia, dijo, y con ello, el objetivo de Goldoth de liderar al grupo se había cumplido. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.